Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dios te bendiga, muy buenas noches. Abrazo grande a la distancia. Confío y espero en el Señor de que estés bien donde quiera que te encuentres en este momento. Declaro bendiciones para tu vida, para tu familia. A lo largo de las últimas semanas hemos venido compartiendo sobre el arrepentimiento y la necesidad de un arrepentimiento que tenemos que tener todos los seres humanos. Recapitulando un poco, tomamos como punto de partida lo que es la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y compartíamos específicamente indicando de que todo esto que está pasando es porque Dios ha permitido para que el mundo le reconozca a Él, le reconozca como Dios, como lo que es, ¿sí? Y por eso hemos tratado en las últimas semanas sobre el arrepentimiento. Vamos a empezar a ver hoy día algo adicional a eso y vamos a ver un poco sobre la oración. Vamos a entrar a un nuevo tema. Vamos a hablar un poco sobre la oración, porque recuerda que la semana pasada indicábamos que las dos primeras palabras del Evangelio es arrepentimiento y creer. Cuando tú te arrepientes porque crees, ¿verdad? Y una vez que crees, pues tienes que acercarte a ese Dios en quien has creído. ¿Y cómo te acercas a Dios? Por medio de la oración. Sí, por medio de la oración te acercas a Dios. Y vamos a estar compartiendo en estos minutos sobre la oración, pero te vas a dar cuenta que no vamos a estar hablando específicamente de oración, sino de algo previo a la oración. Porque cuando nosotros hablamos de oración, todo el mundo dice, bueno, oración, pedir a Dios, orar, hablar con Dios, correcto, es verdad. Pero la Biblia me habla algunos puntos claves para yo acercarme a Dios. Por ejemplo, quiero empezar este mensaje compartiéndote lo que dice el libro de Marcos capítulo 11, verso 24. Un verso muy bonito que me gusta mucho a mí, espero que también te guste a ti. Y dice así: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Un maravilloso texto, me gusta mucho y se ha hecho realidad en mi vida en algunas ocasiones. Pero no me voy a enfocar aquí todavía. Para llegar a este texto va a pasar un tiempito todavía para poder llegar allá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí que no siempre Dios va a escuchar mi oración, ¿sí? En el texto de Marco dice, todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirá y os vendrá. Claro, la oración va mezclada con fe. Pero hay algo importante que quiero que entiendas hoy día, y es que Dios no escucha la oración de alguien que anda en pecado o de alguien que anda caminando de mala manera. Y para eso te quiero invitar a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1, verso 15. ¿Qué nos dice Isaías, capítulo 1, verso 15? Nos dice lo siguiente. Dice el verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice el Señor, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Qué palabra para más fuerte, podéis decir, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, ¿sí? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Dice el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor, dejad de hacer lo malo. Mira qué importante esto, específicamente lo que dice el verso 16, la última parte, dice, dejad de hacer lo malo, porque muchas veces nosotros andamos obrando mal, muchas veces andamos viviendo en pecado o andamos caminando en pecado, y aunque ores y pidas por algo, comúnmente no te va a llegar. La palabra de Dios es bien clara en indicar o en decir que aunque multipliques tu oración, aunque ores y ores y ores, si andas en pecado, si tus manos están sucias de pecado, Dios no te va a escuchar, ¿sí? Dios no te va a oír, ¿sí? Por eso te dice, lavaos y limpiaos, ¿sí? Lava tu corazón, lava tus obras delante de mí, dice el Señor, y arrepiéntete. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo en los últimos
o en las últimas semanas sobre la necesidad del ser humano de tener un arrepentimiento sincero en su vida. Pero ¿qué es tener arrepentimiento en sí? ¿Qué es arrepentirse? Pues es darte cuenta de que por el camino que vas es un camino incorrecto, es un camino que no te va a llevar a ningún lado, y hacer un alto y cambiar de dirección. Eso es todo. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de dirección a tu vida, darle un giro a tu vida. Eso es arrepentimiento, que por el camino que vas es un camino que te va a llevar a la perdición, y hacer un alto, dar media vuelta y buscar a Dios. Eso es a eso le llamamos arrepentimiento, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, lo que dice en Isaías 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, el pecado de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Y si nos saltamos al verso 18, dice: venid luego. ¿Luego de qué? De que te arrepientas, de que haya un cambio en tu vida. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Ya? Luego que te arrepientes, ahí sí, vamos delante de Dios, ¿sí? Y pongámonos a cuenta, o sea, pide perdón a Dios por todo lo que venías haciendo mal. Y dice el Señor: si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, ¿sí? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso te dice el Señor. Siempre decimos algo en nuestra iglesia, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿sí? Dios ama a todo el mundo, pero aborrece muchas veces lo que la gente hace o lo que el mundo hace, ¿sí? Dios ama al pecador, Dios ama al homosexual, ama al ladrón, ama al que mata, ama al que anda haciendo negocios malos, ama a toda persona, pero aborrece lo que hacen, aborrecen las obras. Pero Dios nunca rechaza un corazón humillado delante de Él. Por eso dice: venid luego y pongámonos a cuenta, dice el Señor, pide perdón, arrepiéntete para yo limpiar tus obras. O sea, una vez que te arrepientes, yo limpio todo lo malo que has hecho. Por eso el Señor no mira tu pasado, el Señor se ve el presente y el futuro en tu vida. El pasado lo deja atrás, el pasado lo borra. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy en día: limpiarte, ¿sí? Bendecirte, para que ahí sí te puedas acercar a Dios en oración, y el Señor va a escuchar tu oración, Él va a escuchar tu voz, ¿sí? Entonces, recuerdo tanto y recuerdo mucho, y se me viene a la memoria en este momento la historia de David. El rey David, cuando pecó con Betsabé, tuvieron un hijo, pero ese hijo murió. Y él oraba, David oraba por ese niño. El niño enfermó y hasta que murió. Entonces, como David oraba por este niño, David oraba por este niño que enfermó, hijo de David con Betsabé, fruto del pecado, porque Betsabé tenía esposo y David la asedió sabiendo que estaba casada. Entonces tuvieron un hijo y Dios le quita este hijo a David. Pero ¿qué pasó después? Una vez que David se arrepiente del mal que había hecho, se arrepiente del pecado que había cometido con Betsabé, Dios le bendice y tiene otro hijo con Betsabé, pero ya dentro de la bendición de Dios, y nace Salomón, el gran rey Salomón, heredero del trono de David, ¿sí? Eso puedes leer, es una historia muy bonita, la puedes leer en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Habla sobre la historia de David, Salomón, todo eso. Entonces, ¿qué pasó con David? Se arrepintió y Dios lo bendijo con otro hijo, que fue el rey Salomón. Ahora, ¿pero por qué el primer hijo Dios se lo quita a David? Porque fue fruto del pecado, ¿sí? Y David obviamente falló a Dios, y Dios también le dio su recompensa, lógicamente, por el mal que había hecho. Pero luego, una vez que él se arrepiente, le bendice. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en día: bendecirnos. Pero ¿qué hay que hacer primero? Arrepentirnos, ¿sí? Dejar de hacer lo malo, dejar del pecado, alejarnos del pecado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Retrocedo a lo que leía en Isaías 1:16: lavaos y limpiaos. Eso hizo David, se lavó, se limpió, ¿sí? Quitó la iniquidad que había en él en ese momento y se puso a cuenta con Dios, y Dios le limpió ese mal que había hecho, ¿sí? Esa mala obra, y lo bendice luego.
porque Dios quiere que te acerques a Él, quiere que vayas a Él, ¿sí? Pero con un corazón sincero, dispuesto a cambiar tu vida. O sea, no solamente de palabras, sino también de hechos, de voluntad. Que tú tengas la voluntad de querer cambiar. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Y la palabra de Dios es muy clara. En el libro de San Juan, capítulo 9, verso 31, dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No lo digo yo, no me lo estoy inventando, está en la Biblia. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, temeroso significa que le cree a Dios y camina bajo su voluntad, y sigue diciendo, y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye Dios? A aquel que es temeroso de Él y hace su voluntad. Pero ¿qué dice? Y a los pecadores no oye Dios, no lo oye, ¿sí? Entonces cuando tú andas en pecado, por mucho que ores, Dios no te va a escuchar, ¿sí? Lo que leíamos en Isaías, retrocedo el primer texto que leíamos, dice, cuando multipliques la oración, yo no oiré, dice el Señor, porque llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Dios no escucha al pecador, ¿sí? Pero si eres temeroso y andas en su voluntad, Él te va a escuchar. Y eso es lo que Dios quiere que hagas hoy en día, que te arrepientas, que haya un cambio de vida en ti, para que ahí sí podamos acercarnos a Dios en oración. Y ahí sí poder hacer lo que leíamos en el primer verso, Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y os vendrá y va a venir. ¿Por qué? Porque estés arrepentido, ¿sí? Y Dios va a escucharte, Dios te va a escuchar, Dios va a estar atento a tu clamor. El Salmo 34, verso 15, es un salmo maravilloso, me gusta mucho el verso 15 del Salmo 34, que dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios va a estar atento a tu clamor, Dios va a estar atento a tu oración, Dios va a estar atento cada vez que tú le llames, Él te va a responder. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Dejar de hacer lo malo, quitar la iniquidad que hay en tu corazón, ¿sí? Y ponerte en paz con Dios, poner tu corazón en paz con Dios, para que ahí sí te puedas acercar a Dios y Dios te puede escuchar y te va a bendecir, va a cumplir esa oración, ¿sí? Esa petición que tanto has pedido, que a veces no ha llegado. Pregúntate por qué no ha llegado. Examina tu vida, ¿sí? A la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, ¿sí? Examina tu vida. La Biblia es como un espejo, ¿sí? Que tú te reflejas allí y te dice todo lo bueno que estás haciendo o todo lo malo que estás haciendo. Eso es la Biblia, eso es lo que nos hace la palabra de Dios con nosotros. Nos instruye, ¿sí? O nos corrige, nos amonesta cuando andamos haciendo algo malo. Entonces el Señor te pide en esta hora que te arrepientas, ¿sí? Que dejes de hacer lo malo, que dejes la iniquidad y que te pongas en paz con Él. Así como dice el Juan que leíamos 9:31, Dios no escucha al pecador, ¿sí? Dios no escucha al pecador, no es porque no lo ama, es porque aborrece el pecado, ¿sí? A la persona la ama, pero el pecado no. Entonces tienes que dejar el pecado de lado y acercarte a Dios, ¿sí? Para que Él te pueda escuchar, porque Dios va a estar atento a tu clamor, va a estar atento a la petición que les vayas a hacer, ¿sí? Y en esta hora quiero regalarte un verso último, ¿sí? Que está en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 y 12, ¿sí? Un maravilloso texto que espero te guste, sé que te va a gustar, y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para que tengas el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos buenos para ti, ¿sí? Dios tiene grandes cosas para ti, Dios tiene pensado cosas maravillosas para tu vida. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí. El verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Si ves, Dios te oye una vez que tú te acercas a Él, pero te acerques sin pecado, te acerques limpio, ¿sí? Cuando te limpies de la maldad, te limpies de la iniquidad, ahí te puedes acercar a Dios y Dios te va a escuchar. Lo dice Jeremías, te lo vuelvo a leer, dice, entonces me invocaréis,
Tú le vas a invocar a Dios y vendréis y oraréis, o sea, le vas a invocar en oración. ¿Y qué dice el Señor? Yo te voy a oír. Yo te voy a oír. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando te arrepientes, cuando dejas de lado el pecado, cuando dejas de lado la maldad que vienes cometiendo. Todo lo malo, ¿a qué le llamamos malo? A todo lo que se opone a la voluntad de Dios, ¿sí? Todo lo que es inmoral, todo lo que es deshonesto, todo lo que se llama ilegal, eso le llamamos pecado, ¿sí? Todo lo que se opone a Dios y se opone a su palabra, le llamamos pecado. Entonces Dios te quiere bendecir, Dios quiere escuchar tu clamor, quiere escuchar tu oración, pero también quiere que te arrepientas para que vayas a Él con un corazón limpio, con un corazón sincero, y el Señor va a estar atento, va a estar con los brazos abiertos para recibirte y para escuchar tu oración. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, ¿sí? Arrepiéntete, busca a Dios de corazón para que empieces a conversar con Él personalmente en oración, y Él te va a escuchar, te va a bendecir y te va a responder. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer esas cosas ocultas que tú no conoces, cosas maravillosas de Dios? Pues arrepiéntete, deja de hacer lo malo y búscale con un corazón sincero, con un corazón limpio, búscale al Señor, ¿sí? Quiero bendecirte, quiero orar por ti en esta hora, quiero orar por ti donde quieras que te encuentres en este momento. Antes de orar por ti, voy a orar por aquella persona que siente que necesita reconciliarse con Dios, que siente que está alejada de Dios. Quiero que repitas esta oración conmigo, cortita pero que tiene un gran peso en la eternidad, y dice así: Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Señor, reconozco que soy pecador. Pido que me aceptes como tu hijo, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres nunca jamás. Sálvame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, has tomado la mejor decisión de tu vida, déjame decirte. Te felicito y quiero orar por ti ahí donde estás en este momento, orar por tu familia, orar por tu trabajo, orar por la situación por la cual estás pasando. Que si es una situación un poco temerosa, peligrosa, déjame decirte que Dios está contigo y Dios te va a ayudar a vencer, ¿sí? Oro por ti, soberano Dios y Padre Santo, bendito Señor. Oro por cada una de las personas que están allá del otro lado, Señor. Pido que seas tú bendiciéndola, Señor, que seas tú prosperándole, Señor, que seas tú quitando toda enfermedad, toda dolencia, toda preocupación, todo miedo, Señor, que tengan por todo esto que está pasando, Señor. Oro por cada una de las personas que han sufrido, Señor, por culpa de esta pandemia, por culpa de este virus, Señor. Seas tú teniendo consuelo, Señor, a cada persona, a cada vida, Señor, a cada familia. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Me despido dándote un último texto bíblico que sirva de aliento a tu vida y a ese temor que de pronto tienes en este momento. Te voy a dar un texto bíblico que te va a ayudar mucho. ¿Quieres tener paz? Pues empieza a orar por la paz. En el libro de Jeremías 29:7 dice: orad por la ciudad a la cual os hice transportar o en la cual vives. Rogad por ella, dice Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que todo esto termine? Pues empieza a clamar ahí donde estás por la ciudad. Empieza a clamar ahí donde tú estás por el país, para que todo esto termine, para que todo vuelva a la tranquilidad. ¿Quieres tener paz? Ora por la paz de la ciudad. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Rogad por la paz de la ciudad de donde vives. Rogad por ella. Jeremías 29:7. Y en su paz, cuando la ciudad tenga paz, tú también vas a tener paz. Dios te bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana para avanzar más en este tema de la oración. Abrazo grande, bendiciones. Nos vemos pronto.